Imagina que caminas por una playa al amanecer. El aire huele a sal, la marea empieza a subir y el cielo apenas se tiñe de naranja. Entonces lo ves, un hombre recostado contra el rompeolas, con la cabeza apoyada en la piedra, las piernas cruzadas, un cigarrillo apagado en el cuello de la chaqueta. Parece dormido, está impecablemente vestido, pero no respira, no lleva identificación. No hay etiquetas en su ropa, y escondido en un bolsillo secreto, cosido a mano en su pantalón, hay un diminuto trozo de papel enrollado con 2 palabras impresas en persa: Tamam Shud, terminado, concluido. Durante más de 70 años, nadie supo quién era. Esta es la historia del hombre de Somerton. Bienvenidos, curiosos, a Expedientes del Internet. Apaguen las luces, pónganse los auriculares, porque el caso de hoy es uno de esos misterios que parecen escritos por un novelista. Salvo que cada detalle es real, está documentado en archivos policiales y desconcertó a investigadores de todo el mundo durante décadas. Para entender esta historia, hay que viajar a Australia, a la ciudad de Adelaida, a finales de 1948. El mundo apenas se recuperaba de la Segunda Guerra Mundial. Europa estaba en ruinas y una nueva sombra empezaba a extenderse sobre el planeta: la Guerra Fría. Espías, mensajes cifrados, desconfianza entre naciones. Australia, tan lejana y tranquila en apariencia, no era ajena a ese clima de paranoia. Y es en ese contexto donde aparece nuestro protagonista sin nombre. La mañana del 1 de diciembre de 1948, alrededor de las 6:30, unas personas que paseaban por la playa de Somerton Park, al suroeste de Adelaida, encontraron el cuerpo de un hombre apoyado contra el muro de contención. La noche anterior, varios testigos habían visto a un hombre en esa misma posición. Algunos incluso pensaron que estaba borracho o dormido. Uno de ellos aseguró haber visto cómo levantaba el brazo y lo dejaba caer, como si intentara moverse. Nadie se acercó. A la mañana siguiente, ya era demasiado tarde. El hombre aparentaba unos 40 y tantos años. Estaba en excelente forma física, con las piernas de alguien acostumbrado a caminar mucho o a bailar. Vestía un traje elegante, camisa, corbata y zapatos lustrados, sorprendentemente limpios para alguien que supuestamente había pasado la noche a la intemperie en una playa. No tenía sombrero, algo inusual para la época. Y aquí viene el primer detalle inquietante. No llevaba absolutamente ningún documento, ni cartera, ni identificación, ni entradas, ni dinero. Y todas las etiquetas de su ropa habían sido cuidadosamente retiradas o cortadas. La autopsia solo aumentó el enigma. Sus órganos internos mostraban signos de una congestión extraña. El vaso estaba anormalmente agrandado y había señales compatibles con un envenenamiento, pero los análisis no encontraron rastro de ningún veneno conocido en su cuerpo. El patólogo estaba convencido de que no había muerto de causas naturales, pero no podía probar cómo había muerto. Sus últimas comida y bebida no revelaron nada concluyente. Era, en palabras de los propios forenses, un caso casi imposible. La policía hizo lo obvio. Comparó su descripción y sus huellas dactilares con registros de Australia y, más tarde, de otros países. Nada. Nadie reclamaba el cuerpo. Nadie reconocía el rostro. Se hizo un molde de yeso de su cabeza y hombros, una máscara mortuoria, con la esperanza de que algún día alguien lo identificara. Ese molde, ese rostro de escayola con los ojos cerrados, se convertiría con los años en el símbolo del misterio. Un hombre sin nombre, congelado en yeso. Pasaron las semanas y el caso parecía estancado, hasta que apareció una pista. En enero de 1949, casi un mes después del hallazgo, el personal de la estación de tren de Adelaida encontró una maleta que había sido depositada en la consigna de equipajes el 30 de noviembre, justo el día antes de que el cuerpo apareciera en la playa. Al abrirla, los investigadores creyeron que por fin tendrían respuestas. Se equivocaban. Dentro de la maleta había ropa, utensilios de aseo, un cepillo de afeitar
tijeras, un cuchillo, un destornillador, y de nuevo, casi todas las etiquetas habían sido arrancadas, pero no todas. En algunas prendas aparecía escrito un nombre, T. King, o simplemente King. Durante un tiempo se pensó que ese era el nombre del muerto. Sin embargo, una búsqueda internacional demostró que ningún T. King desaparecido encajaba con el cuerpo. Y lo más escalofriante, parecía que quien había dejado esas pocas etiquetas lo había hecho a propósito, sabiendo que King era un nombre imposible de rastrear, como si alguien hubiera querido jugar con la policía. Un detalle curioso, un carrete de hilo encontrado en la maleta de un color naranja poco común, coincidía exactamente con las puntadas usadas para remendar la ropa que llevaba puesta el hombre en la playa. Y entonces llegamos al corazón de este expediente. Meses después, al reexaminar la ropa del cadáver, un patólogo descubrió algo que se había pasado por alto. Un pequeño bolsillo secreto, cosido dentro de la cinturilla del pantalón. Dentro, un trozo de papel enrollado con fuerza. Al desdoblarlo, encontraron impresas dos palabras, Tamam Shud. Los expertos identificaron la frase como persa, y significa terminado o concluido. Eran las últimas palabras de un famoso libro de poesía, el Rubaiyat de Omar Khayyam, un poeta y astrónomo persa del siglo XII, cuya obra habla de vivir el presente porque la muerte siempre acecha. Alguien había arrancado esas dos palabras finales de un libro y las había escondido en el pantalón de un hombre muerto. La policía lanzó un llamamiento público. Necesitaban encontrar el libro exacto del que se había arrancado ese trozo. Y aquí el destino da un giro casi imposible de creer. Un hombre de Adelaida se presentó y contó que semanas antes, alrededor de la fecha de la muerte, había encontrado un ejemplar del Rubaiyat tirado en el asiento trasero de su coche, que había dejado abierto en el barrio de Glenelg, no muy lejos de la playa de Somerton. En su momento no le dio importancia, pero al leer las noticias, se dio cuenta de que a ese libro le faltaba precisamente la página final. El trozo con las palabras Tamam Shud encajaba perfectamente en el borde roto. Ese libro se convirtió en la caja de Pandora del caso, porque en su interior la policía descubrió dos cosas que llevan más de 70 años obsesionando a los investigadores. La primera, en la contraportada, escritas a mano débilmente, había 5 líneas de letras aparentemente aleatorias. Un código, letras mayúsculas sin sentido evidente, algunas tachadas. Los mejores criptógrafos de Australia lo estudiaron. Décadas después, incluso agencias de inteligencia y expertos universitarios lo intentaron. Y hasta el día de hoy, ese código nunca ha sido descifrado. Algunos creen que era un mensaje de espías. Otros, más escépticos, sostienen que podría ser simplemente un conjunto de letras iniciales de un poema o una lista. Quizá el garabato sin sentido de una mente perturbada. Nadie lo sabe con certeza. La segunda cosa fue aún más intrigante. Un número de teléfono, escrito también a mano. La policía lo rastreó y descubrió que pertenecía a una enfermera que vivía a pocos minutos caminando de la playa de Somerton. En los documentos del caso se la conoce con los apodos Justin o Joe, aunque su nombre real era Jessica Thompson. Cuando la policía la interrogó, ella afirmó no conocer al hombre muerto ni tener idea de por qué su número aparecía en aquel libro. Pero los detectives que le mostraron el molde de yeso del rostro del hombre notaron algo extraño. Según sus informes, ella pareció perturbarse profundamente, casi al borde del desmayo, aunque insistió en que no lo reconocía. Ese instante, esa reacción, alimentó durante décadas una de las teorías más románticas y tristes del caso. La idea de que el hombre de Somerton había viajado hasta Adelaida buscando a esta mujer y que quizá hubo entre ellos una historia que nunca se contó. A partir de aquí, el caso se llenó de teorías. La más popular durante la Guerra Fría fue la del espía, un hombre sin identidad, con ropa que algunos sastres dijeron que tenía cortes de estilo estadounidense, un código indescifrable, una posible muerte por un veneno imposible de detectar, todos los ingredientes de una novela de espionaje. Otros hablaban de un amante despechado, de un suicidio disfrazado,
de un ajuste de cuentas. Con el paso de los años, el hombre de Somerton dejó de ser un caso policial y se convirtió en leyenda, en un rompecabezas que atrajo a aficionados, profesores universitarios y detectives de sillón de todo el planeta. Durante décadas, la pregunta más básica seguía sin respuesta. ¿Quién era? Un hombre enterrado bajo una lápida que decía, simplemente, el desconocido hallado en la playa de Somerton. Y aquí es donde, después de tanto misterio, la ciencia moderna entra en escena. Uno de los investigadores más obsesionados con el caso fue Derek Abbott, profesor de la Universidad de Adelaida, que dedicó buena parte de su vida a intentar resolverlo. Su idea era clara. Si se podía obtener ADN del cuerpo, quizás se podría identificar al hombre mediante genealogía genética, la misma técnica que en los últimos años ha ayudado a resolver casos tan famosos como el del asesino del Estado Dorado en Estados Unidos. Tras años de solicitudes, en 2019 las autoridades de Australia del Sur aprobaron finalmente la exhumación del cuerpo para obtener muestras de ADN. Pero hubo un giro fascinante. Antes incluso de trabajar con los restos exhumados, Abbott logró extraer material genético de un lugar insólito, los cabellos que habían quedado atrapados en el molde de yeso, en aquella máscara mortuoria hecha en 1949. De esos pelos, de esas hebras conservadas durante más de 70 años, se pudo reconstruir un perfil de ADN. Trabajando junto a la genealogista estadounidense Colin Fitzpatrick, Abbott empezó a construir un enorme árbol genealógico, comparando marcadores con miles de personas en bases de datos, buscando una coincidencia, una rama, un nombre. Y en julio de 2022 llegó el anuncio que nadie esperaba escuchar ya. Según Derek Abbott, el hombre de Somerton tenía por fin un nombre: Carl Charles Webb, un ingeniero eléctrico y fabricante de instrumentos nacido en Melbourne en 1905. No era un espía internacional, no era un agente secreto con una identidad falsa. Era un hombre común, con una vida, una familia y, al parecer, un profundo dolor a cuestas. Es importante aquí hacer una distinción, como siempre en este canal. La identificación como Carl Webb proviene de la investigación de Abbott y su equipo mediante ADN y genealogía, y ha sido ampliamente difundida por medios de todo el mundo. Sin embargo, es una identificación basada en el trabajo de un investigador universitario, y su confirmación oficial definitiva por parte de las autoridades ha sido objeto de debate y verificación posterior. Es decir, la mejor evidencia disponible apunta con fuerza a Carl Webb, pero conviene recordar que se trata del resultado de una investigación científica, no de una confesión ni de un documento firmado que cierre el caso sin ninguna duda. ¿Qué se sabe de Carl Webb? Según los registros que los investigadores lograron reunir, había nacido en Melbourne, el menor de varios hermanos. Se casó con una mujer llamada Dorothy Robertson, conocida como Dove, y aquí las piezas empiezan a encajar de una forma sombría. Según lo que se ha podido reconstruir, su matrimonio era profundamente infeliz, y hay indicios de que Webb sufría de depresión. Su esposa lo habría dejado, mudándose a otro estado. Algunos investigadores plantean, y esto ya entra en el terreno de la teoría no confirmada, que Webb pudo haber viajado a Adelaida buscando a su esposa, o quizá a otra persona, y que su muerte en aquella playa pudo estar relacionada con esa desesperación personal. El Rubaiyat, con su mensaje de que todo termina, Tamam Shud, cobraría entonces un sentido escalofriante, no el código de un espía, sino la nota de despedida de un hombre roto. Pero, y aquí está lo inquietante, resolver quién era no resolvió el misterio, porque incluso sabiendo que se llamaba Carl Webb, seguimos sin saber cómo murió exactamente. Seguimos sin descifrar el código escrito en la contraportada del libro. Seguimos sin entender del todo por qué el número de una enfermera que decía no conocerlo estaba escrito en ese mismo ejemplar, ni por qué ella reaccionó como reaccionó al ver su rostro. Ponerle un nombre al hombre de Somerton fue como abrir una puerta y encontrar detrás otra puerta cerrada. Piénsenlo un momento. Un hombre viaja cientos de kilómetros, retira o corta las etiquetas de toda su ropa, deja una maleta con un nombre falso en la estación, esconde en su pantalón el verso final de un poema persa sobre el fin de todas las cosas, y luego se sienta en una playa mirando al mar
y muere. Fue un suicidio meticulosamente planeado por alguien que no quería ser encontrado ni identificado, o alguien más borró su identidad después de su muerte. Y si de verdad era solo un hombre común con el corazón roto, ¿por qué tanto secreto, tanto código, tanta puesta en escena? Quizá la respuesta más humana sea también la más triste. Tal vez detrás del gran misterio internacional, del espía imaginario y del código imposible, solo había un hombre que quería desaparecer sin dejar rastro, llevándose sus razones a la tumba. Y lo consiguió. Durante 74 años lo consiguió por completo. Le devolvimos un nombre, pero nunca conoceremos sus últimos pensamientos, sentado frente a esas olas, con el fin del poema cosido junto a su piel. El hombre de Somerton nos recuerda algo perturbador, que una persona puede desvanecerse tan limpiamente del mundo que ni siquiera la muerte revele quién era, y que a veces, incluso cuando la ciencia gana, el misterio permanece. Si esta historia te dejó con más preguntas que respuestas, no estás solo. Eso es exactamente lo que sentimos nosotros al investigarla. Y si quieres seguir explorando estos expedientes olvidados, los casos sin resolver y las leyendas que el Internet se niega a dejar morir, suscríbete y activa la campana, porque en este canal seguimos abriendo puertas cerradas. Cuéntame en los comentarios cuál crees tú que fue el verdadero final de Carl Webb, espía, amante desesperado, o un hombre que simplemente decidió que todo estaba por fin terminado. Nos vemos en el próximo expediente.